El primer golpe llegó con el sonido de cristales rotos. El flujo de efectivo se esfumó. Los sueños se desplomaron. El legado se deshizo. Siguió el silencio, pesado y asfixiante, mientras el otrora intocable millonario se erguía entre los escombros de todo lo que había construido. No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estés sentado en una habitación silenciosa después de un día largo, o tal vez estés preparando una comida sencilla para alguien que nunca nota el esfuerzo. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy te conmoverá. Esta es la historia de Gregorio Mendoza, quien una vez manejó una fortuna de cientos de millones en el distrito financiero de la Ciudad de México. Su cocina de penthouse en Polanco relucía con electrodomésticos de 200,000 pesos que jamás habían sentido el calor de una mano amorosa. Al otro lado de la ciudad, en un departamento estrecho sobre una tortillería en la colonia Doctores, vivía Carmen Vázquez, una mujer cuyas manos curtidas guardaban más sabiduría que todos los certificados bursátiles de Gregorio combinados. Llevaba 15 años levantándose a las 4 de la madrugada, preparando comidas para familias que apenas conocían su nombre. La historia de Carmen no comenzó en una escuela de gastronomía, sino en la cocina diminuta de su madre en Nesa, donde aprendió que el amor se podía medir en pizcas de sal y revolver con paciencia. Cuando su madre se enfermó, Carmen, de 12 años, se subía a cajones de madera para alcanzar la estufa, cocinando frijoles y arroz para sus 3 hermanos menores, mientras su padre trabajaba doble turno en la fábrica textil. La comida era supervivencia entonces, pero en algún lugar entre esas comidas desesperadas y días interminables, se convirtió en su lenguaje de cariño. A los 35, Carmen trabajaba como cocinera privada para la familia Santillán en Las Lomas, dinero viejo de la capital, donde su presencia se esperaba pero nunca se reconocía. Llegaba cada mañana antes del amanecer, sus tenis gastados silenciosos sobre pisos de mármol, preparando desayunos elaborados que la familia consumía mientras discutían portafolios de inversiones y propiedades inmobiliarias. Hablaban a su alrededor como si fuera invisible, debatiendo si liquidar activos o invertir en bitcoins, mientras ella rellenaba su café orgánico de comercio justo. Mientras tanto, el imperio de Gregorio Mendoza se extendía por capital de riesgo, inversiones tecnológicas y una cadena de restaurantes que llevaba su nombre. Su patrimonio neto fluctuaba millones diariamente, pero medía el éxito solo en números que subían cada vez más alto. Su propia cocina, diseñada por arquitectos europeos, permanecía inmaculada e intacta. Cenaba exclusivamente en establecimientos de alta gama, donde chefs famosos cobraban 6,000 pesos por gastronomía molecular, que parecía arte, pero sabía a ambición. Las humillaciones diarias de Carmen eran sutiles pero constantes. La señora Santillán criticaría la temperatura de sus huevos pochados sin mirarla nunca a los ojos. La hija adolescente se quejaba de que las tortillas hechas en casa de Carmen eran demasiado naco para sus amigas. Durante las cenas familiares, Carmen servía plato tras plato a invitados que discutían las colegiaturas de escuelas privadas de sus hijos y casas de verano en Valle de Bravo, mientras ella calculaba si su sueldo alcanzaría para los libros de texto de su hijo. Los momentos más crueles llegaban durante las reuniones familiares. Carmen pasaba días preparando festines elaborados, guajolotes dorados, relleno perfectamente sazonado, postres que tomaban horas crear. Observaba desde la entrada de la cocina, mientras la familia compartía risas e historias alrededor de la mesa que ella había puesto, mientras comía su propia comida sencilla, parada junto al fregadero. Cuando los invitados elogiaban la comida, la señora Santillán aceptaba los halagos como si hubiera cocinado ella misma. Sin embargo, Carmen encontraba consuelo en lugares inesperados. El hijo menor de los Santillán, Miguelito, de 8 años, se escabullía a la cocina después de la escuela. Se encaramaba en un banquito, hipnotizado mientras Carmen picaba verduras o amasaba. Ella le enseñaba palabras en náhuatl para ingredientes, ajo para garlic, canela para cinnamon. Era el único miembro de la familia que decía gracias por sus comidas, el único que preguntaba por sus propios hijos. Una tarde, mientras Carmen preparaba la comida, Miguelito preguntó por qué sus manos siempre olían a consuelo.
Ella hizo una pausa, sosteniendo una cebolla que había hecho llorar sus ojos. O tal vez las lágrimas venían de un lugar más profundo. «Mijito», susurró, «cocinar no se trata de los ingredientes. Se trata de poner tu corazón en el plato, aunque nadie lo note». La fortuna de la familia Santillán se construyó sobre inversiones farmacéuticas y riqueza heredada, pasada a través de generaciones que nunca habían conocido el hambre. Pero el imperio de Gregorio era diferente. Dinero nuevo ganado a través de inversiones agresivas en startups biotecnológicas y aventuras de criptomonedas. Era dueño de 3 casas con valor de 300 millones de pesos combinados. Tenía acciones en empresas cuyos nombres aparecían en Forbes y suficiente dinero en cuentas offshore para comprar un país pequeño. Entonces llegó el otoño cuando todo cambió. La firma de inversiones de Gregorio enfrentó investigación federal por fraude de valores. Sus socios habían estado desviando fondos, usando dinero de clientes para transacciones no autorizadas de criptomonedas. En semanas sus activos fueron congelados, su reputación destruida. El hombre que una vez controló cientos de millones en ingresos vio su patrimonio neto desplomarse a territorio negativo mientras las demandas se multiplicaban como incendio chilango. Mientras tanto, Carmen recibió noticias que le rompieron el corazón de manera diferente. La señora Santillán, citando limitaciones presupuestarias por una reciente caída del mercado, la estaba despidiendo. Después de 15 años de servicio leal, Carmen fue despedida con 2 semanas de finiquito y una carta de recomendación que elogiaba su confiabilidad, pero no mencionaba nada sobre su devoción, su habilidad o las incontables horas que había trabajado sin quejarse. El último día de Carmen en la cocina Santillán fue un viernes de noviembre. Limpió cada superficie hasta que brilló. Dejó notas detalladas sobre las preferencias de la familia y empacó sus pocas pertenencias personales en una caja de cartón. Nadie estaba en casa para despedirse. Dejó sus llaves sobre el mostrador de mármol y salió de la casa donde había pasado un tercio de su vida, las lágrimas mezclándose con el smog capitalino. La caída de Gregorio fue más pública, pero igualmente devastadora. El penthouse fue subastado para pagar a los acreedores. Sus autos de lujo fueron embargados. La cadena de restaurantes que llevaba su nombre fue vendida a competidores. Se mudó a un departamento de interés social en la Doctores, subsistiendo con el seguro de desempleo y la generosidad de sus pocos amigos restantes. El hombre que una vez decidió el destino de millones, ahora contaba centavos para comprar sopas instantáneas. El orgullo impidió que Gregorio pidiera ayuda, incluso cuando el hambre se convirtió en su compañera constante. Caminaba frente a restaurantes donde una vez cenó, ahora incapaz de permitirse un café. Sus trajes caros colgaban sueltos en su figura encogida y sus manos manicuradas se curtieron por trabajos de medio tiempo que apenas pagaban salario mínimo. Fue durante una de estas caminatas desesperadas que Gregorio descubrió un callejón estrecho en la Roma Norte, donde Carmen había abierto un puesto pequeño de comida con su finiquito y ahorros de toda la vida. Servía comidas sencillas, tamales de la receta de su abuela, pozole que se cocía por horas, tortillas frescas hechas a mano. El puesto no tenía nombre, solo un letrero pintado a mano que decía «Comida casera», con letras azules desvanecidas. Gregorio se quedó parado en la orilla del callejón por 20 minutos antes de acercarse, su antigua arrogancia luchando contra el hambre genuino. Carmen levantó la vista de sus ollas humeantes y vio algo en sus ojos hundidos que le recordó a su padre durante los peores tiempos. Orgullo mezclado con desesperación, dignidad apenas sosteniéndose contra la necesidad. Sin juicio ni reconocimiento, le sirvió un plato de pozole y lo puso frente a él. El caldo era rico con maíz cacahuacintle y cerdo tierno, sazonado con chiles y ajo y algo indefinible. El sabor de manos que habían revuelto con propósito por décadas. La primera cucharada de Gregorio lo transportó más allá de su miseria actual a la cocina de su infancia, donde su abuelita había cocinado comidas similares antes de que el éxito y la ambición hubieran borrado esos recuerdos más simples. Las lágrimas cayeron en la sopa de Gregorio mientras se daba cuenta de lo que había perdido, no solo dinero o estatus, sino la capacidad de reconocer el amor
cuando se servía en un plato desportillado. Carmen observó a este hombre roto llorar sobre la receta de su abuela y entendió que a veces la sanación requería nada más que ser testigo en tu momento de mayor necesidad. Carmen comenzó a notar que Gregorio regresaba cada día, siempre pidiendo el mismo pozole, siempre dejando cambio exacto, con manos temblorosas. Observaba cómo saboreaba cada cucharada como si contuviera salvación, cómo estudiaba sus movimientos mientras cocinaba con la intensidad de alguien tratando de resolver el mayor misterio de la vida. Gradualmente comenzó a agregar carne extra a su porción, alegando que sobraba y se echaría a perder. Sus conversaciones comenzaron con intercambios educados sobre el clima, luego se profundizaron mientras las defensas de Gregorio se agrietaron como pintura vieja en el smog implacable del DF. Confesó su caída en desgracia, su vergüenza por perder todo, su descubrimiento de que la riqueza había sido tanto su logro como su prisión. Carmen escuchó sin juicio, compartiendo historias de sus propias luchas: criar 3 hijos con el salario de una cocinera, cuidar a su madre diabética, enviar dinero a parientes en Michoacán incluso cuando sus propias alacenas estaban vacías. Gregorio aprendió que la vida aparentemente simple de Carmen contenía profundidades que su existencia privilegiada nunca había comprendido. Su conocimiento de sanación a través de la comida rivalizaba con la educación de cualquier nutricionista. Sabía qué hierbas calmaban la pena, cuánto tiempo cocer huesos para extraer el máximo consuelo, por qué ciertas combinaciones de especias podían restaurar la fe en el mañana. Sus manos, cicatrizadas por años de quemaduras y cortadas, creaban magia de los ingredientes más humildes. La revelación llegó lentamente, como el amanecer rompiendo sobre los cerros de Tepeyac. Esta mujer que había sido invisible en las lomas, sirviendo comidas a gente que la trataba como mueble, poseía sabiduría que ninguna escuela de negocios le había enseñado a Gregorio. Entendía que la verdadera riqueza no yacía en cuentas offshore o portafolios inmobiliarios, sino en la capacidad de nutrir almas a través de actos simples de cuidado. Pero su paz frágil se destruyó cuando inspectores de salubridad, probablemente provocados por quejas de restaurantes establecidos celosos de la creciente reputación de Carmen, llegaron a su puesto. Encontraron violaciones menores, un permiso que había expirado por 3 días, un fregadero que era 5 centímetros demasiado pequeño, según regulaciones, contenedores de almacenamiento que no cumplían con los estándares más nuevos. Las multas totalizaron más que el ingreso mensual de Carmen, amenazando cerrar el puesto que se había convertido en su salvavidas y la salvación de Gregorio. Gregorio observó el sueño de Carmen desmoronarse con la misma furia impotente que había sentido durante su propia caída. Pero esta vez, algo diferente se agitó dentro de él, no la desesperada autopreservación que había impulsado sus tratos comerciales, sino el deseo genuino de proteger a alguien que le había mostrado bondad sin esperar nada a cambio. Usando sus pocas conexiones restantes y conocimiento de sistemas regulatorios, ayudó a Carmen navegar la burocracia, llenando formularios y haciendo llamadas telefónicas que la habrían abrumado. Su asociación se profundizó mientras luchaban juntos contra un sistema diseñado para favorecer negocios establecidos sobre emprendedores en dificultades. Gregorio descubrió que sus años manejando tratos millonarios lo habían preparado para esta batalla más pequeña, pero más significativa. Negoció planes de pago para las multas de Carmen, encontró equipo de segunda mano que cumplía códigos de salud e incluso convenció a un inspector comprensivo de dar advertencias en lugar de citatorios para futuras violaciones. A cambio, Carmen le enseñó lecciones que ningún programa de MBA podía ofrecer. Le mostró cómo saborear comida con su corazón en lugar de su paladar, cómo leer los estados de ánimo de los clientes en su elección de nivel de picante, cómo encontrar alegría en el acto simple de alimentar a alguien que tenía hambre. Sus manos, una vez suaves por el privilegio, se fortalecieron picando verduras y levantando ollas pesadas. Su alma, una vez vacía de perseguir victorias huecas, comenzó a llenarse con la satisfacción del trabajo significativo. La transformación no fue instantánea ni fácil. Gregorio luchó con su nueva realidad, vivir quincena por quincena, encontrar propósito en trabajo que la sociedad desestimaba como servil.
Antiguos colegas que no habían perdido todo en la crisis a veces pasaban por el puesto de Carmen, sus ojos deslizándose sobre Gregorio, como si se hubiera vuelto tan invisible como Carmen una vez fue. Algunos susurraban bromas crueles sobre qué tan bajo habían caído los poderosos, sin imaginar que su caída había sido en realidad una subida hacia algo más valioso que el dinero. Carmen enfrentó sus propios desafíos, mientras su improbable asociación atraía atención. Algunos clientes cuestionaron por qué había contratado a un exmillonario, sospechosos de que pudiera estar explotando su bondad o planeando robar sus recetas. Otros se preocupaban de que su presencia traería escrutinio no deseado a su santuario vecinal. Endureció chismes y críticas con la misma paciencia que había mostrado durante años de maltrato en las lomas, entendiendo que el juicio de la gente a menudo reflejaba sus propios miedos en lugar de la verdad. Pero lentamente, la transformación emergió de su labor compartida. El talento comercial de Gregorio, templado por la sabiduría de Carmen sobre la naturaleza humana, ayudó a expandir su operación de manera reflexiva. Agregaron algunas mesas al callejón, pintaron un mural que celebraba el patrimonio mexicano del barrio y crearon un menú que honraba las recetas familiares de Carmen, mientras acomodaba las necesidades dietéticas y presupuestos de sus clientes. El puesto se convirtió en más que un lugar para comprar comida. Evolucionó a un punto de reunión comunitario, donde trabajadores de construcción compartían mesas con oficinistas, donde residentes ancianos encontraban comidas baratas preparadas con cariño, donde los niños siempre podían contar con un pedazo gratis de pan cuando sus familias batallaban. Los años invisibles de Carmen en las lomas la habían preparado para este momento, cuando su visibilidad importaría no por servir a otros, sino por liderar un rincón pequeño de su comunidad hacia nutrición y conexión. Gregorio aprendió a encontrar riqueza en experiencias que su antigua riqueza había oscurecido. La satisfacción de ver sonreír a Carmen cuando un cliente elogiaba su mole, el orgullo de saber que su preparación de verduras contribuía al consuelo de alguien, la paz que venía de quedarse dormido exhausto por labor honesta en lugar de estresado por fluctuaciones del mercado. Descubrió que su vida anterior, a pesar de todos sus lujos, había sido más pobre que su existencia actual. Su éxito atrajo atención de blogueros de comida locales y eventualmente un reportero de periódico que quería escribir sobre la improbable asociación entre un millonario en desgracia y una cocinera inmigrante. El artículo pretendía ser inspirador, pero trajo atención no deseada que amenazó su paz cuidadosamente construida. Los inspectores de salubridad regresaron, esta vez con escrutinio microscópico que parecía diseñado para encontrar fallas. Los competidores se quejaron sobre su creciente base de clientes, alegando ventajas injustas. Los oficiales de migración comenzaron a hacer preguntas sobre el estatus documentado de Carmen y de sus familiares, que a veces ayudaban durante periodos ocupados. El peso de la burocracia y los celos presionaba su pequeña operación como smog, rodando desde Xochimilco. La crisis culminó una mañana lluviosa de martes, cuando Carmen llegó para encontrar avisos oficiales pegados en su puesto. Múltiples violaciones, cierre inmediato ordenado, miles de pesos en multas que quebrarían sus modestos ahorros. Gregorio la encontró sentada en un bote de leche en el callejón, lluvia corriendo por su cara, manos sosteniendo los papeles arrugados que representaban la destrucción de todo lo que habían construido juntos. Por un momento, Gregorio sintió el impulso familiar de huir, de protegerse de asociación con la empresa fallida de alguien más. Pero mirando la postura derrotada de Carmen, recordó cómo ella nunca se había alejado de su quebrantamiento, nunca había usado su vulnerabilidad como arma contra él. Su generosidad lo había sustentado a través de sus meses más oscuros. Ahora era su turno de mantenerse firme mientras las tormentas amenazaban los sueños de ella. Usando habilidades aprendidas durante sus años corporativos, pero aplicándolas con una brújula moral que Carmen le había ayudado a descubrir, Gregorio luchó contra el asalto burocrático. Investigó los antecedentes de restaurantes competidores que habían presentado quejas, descubriendo sus propias violaciones de código y citatorios del Departamento de Salud. Documentó inconsistencias en cómo se aplicaban las regulaciones, construyendo un caso para tratamiento discriminatorio basado en la etnia de Carmen y el éxito de su operación
entre clientes de clase trabajadora. Más importante, organizó el apoyo de su comunidad. Trabajadores de construcción testificaron sobre cómo las comidas de Carmen les daban fuerza para labor peligrosa. Residentes ancianos escribieron cartas sobre cómo su comida barata y conversación gentil los había sustentado a través de semanas solitarias. Los padres explicaron cómo Carmen siempre encontraba maneras de alimentar a sus niños durante apreturas presupuestarias de fin de mes, nunca aceptando pago de familias que verdaderamente no podían pagarlo. La audiencia tuvo lugar en un edificio gubernamental estéril que olía a desilusión e indiferencia burocrática. Carmen se sentó junto a Gregorio, sus manos dobladas en su regazo, usando su mejor vestido y la dignidad que había mantenido a través de décadas de ser pasada por alto. Gregorio presentó su caso con la misma intensidad que había traído una vez a negociaciones millonarias, pero esta vez luchando por algo infinitamente más valioso que márgenes de ganancia. Cuando el oficial de audiencia anunció que Carmen podía reabrir con una multa reducida y un periodo de prueba, la pequeña multitud de simpatizantes estalló en celebración silenciosa. Pero la victoria de Carmen se sintió diferente de los triunfos comerciales pasados de Gregorio. Era más dulce porque era compartida, más significativa porque servía a otros en lugar de alimentar ego. El puesto reabrió una mañana soleada de primavera, con una fila de clientes extendiéndose alrededor de la cuadra. Las manos de Carmen se movieron con gracia practicada, sirviendo sopa y prensando tortillas, mientras Gregorio manejaba órdenes y limpiaba mesas. Habían encontrado su ritmo como socios, cada uno contribuyendo habilidades únicas hacia un propósito común que se sentía más grande que ellos mismos. Los meses pasaron en esta productividad pacífica. Gregorio aprendió español de Carmen y sus clientes, su vocabulario expandiéndose más allá de términos comerciales para incluir palabras para consuelo, comunidad y hogar. Carmen practicó su inglés con Gregorio, ganando confianza en defenderse y sus necesidades. Juntos, navegaron los desafíos de propiedad de pequeños negocios, manejando inventario, tratando con clientes difíciles, planeando para cambios estacionales en los ritmos de su vecindario. La carta llegó una tarde de jueves, formal e intimidante en su sobre oficial. La familia Santillán estaba organizando una recaudación de fondos benéfica y quería contratar a Carmen para el catering del evento. La ironía era profunda. La mujer que habían despedido sin ceremonia ahora estaba siendo invitada de regreso como emprendedora exitosa, sus habilidades súbitamente valiosas porque venían con atención mediática y reconocimiento comunitario. El primer instinto de Carmen fue declinar, protegerse de regresar a un lugar donde había soportado años de humillación casual. Pero Gregorio, entendiendo su vacilación, sugirió un enfoque diferente. ¿Qué tal si usaban esta oportunidad para mostrar no solo el talento de Carmen, sino la dignidad que había mantenido a pesar de la ceguera de sus antiguos empleadores? Aceptaron el trabajo de catering con condiciones. Carmen trabajaría como socia igual, no como sirvienta. Prepararía sus propias recetas. No intentaría recrear la gastronomía molecular que los Santillán típicamente preferían. Más importante, sería presentada a los invitados como propietaria de un negocio vecinal exitoso, no simplemente como ayuda contratada. La noche de la recaudación de fondos, Carmen entró a la mansión de las Lomas por la puerta principal por primera vez en 15 años. La cocina donde había pasado incontables horas invisibles se veía más pequeña de lo que recordaba, sus superficies de mármol reluciendo, pero de alguna manera frías comparadas al caos cálido de su puesto en el callejón. Gregorio la ayudó a instalar estaciones de servicio. Su presencia, proporcionando estabilidad mientras los recuerdos amenazaban con abrumar su compostura. Los invitados eran la élite capitalina, ejecutivos tecnológicos, inversionistas inmobiliarios, matronas de sociedad cuyo trabajo benéfico a menudo consistía en escribir cheques en lugar de entender necesidad. Comentaron educadamente sobre la comida mexicana auténtica, elogiando su encanto rústico, como si las recetas de la abuela de Carmen fueran curiosidades en lugar de tradiciones culinarias sofisticadas pasadas a través de generaciones de conocimiento. Pero algo notable pasó mientras la velada progresó.
El calor genuino de la comida comenzó afectando a gente que había olvidado cómo se sentía el hambre, cuyos paladares habían sido embotados por décadas de comer por estatus en lugar de nutrición. Las conversaciones se volvieron más animadas alrededor de platos del mole de Carmen. La risa se volvió más genuina sobre su pozole perfectamente sazonado. La señora Santillán, ahora más gris y frágil de lo que Carmen recordaba, se acercó vacilante mientras la velada terminaba. Sus ojos contenían reconocimiento mezclado con algo que podría haber sido vergüenza. Comenzó a hablar, tal vez para ofrecer la disculpa que había tardado 15 años, pero la sonrisa gentil de Carmen la detuvo. «La comida estuvo hermosa esta noche», susurró la señora Santillán. «Gracias», respondió Carmen, su voz firme y amable. «Siempre lo estuvo». El momento pasó sin drama o confrontación, pero llevó peso profundo. Carmen no había venido buscando venganza o incluso reconocimiento de agravios pasados. Simplemente había regresado como su ser completo, lograda, respetada, ya no invisible. Y esa transformación era más poderosa que cualquier confrontación enojada podría haber sido. Gregorio observó este intercambio desde el otro lado del salón, entendiendo que estaba presenciando algo sagrado. La gracia de Carmen ante la incomodidad de su antigua empleadora le mostró cómo la sanación podría ocurrir sin forzar a otros a pagar por ceguera pasada. Su éxito no fue disminuido por el perdón, más bien fue realzado por su negativa a dejar que viejas heridas envenenaran alegría presente. El trabajo de Catherine llevó a otros, pero Carmen fue cuidadosa de aceptar solo eventos que honraran su trabajo en lugar de explotarlo. Su reputación creció a través de recomendaciones de boca en boca de clientes satisfechos, cada comida sirviendo como testimonio del poder de cocinar con cuidado genuino. Los críticos gastronómicos comenzaron descubriendo su puesto, escribiendo reseñas que elogiaron no solo la técnica de Carmen, sino la atmósfera de calor comunitario que había creado. El papel de Gregorio evolucionó mientras su negocio se expandía. Manejó los aspectos financieros que una vez habían abrumado a Carmen, negociando contratos y manejando contabilidad con habilidades refinadas a través del éxito y falla previa. Pero más importante, sirvió como puente entre la visión culinaria de Carmen y clientes que podrían de otra manera desestimar por suposiciones sobre clase o educación. Su asociación desafió a ambos de maneras que resultaron en crecimiento. Gregorio aprendió a encontrar satisfacción en trabajo que servía a otros en lugar de alimentar su propia ambición. Carmen descubrió que su voz, una vez silenciada por necesidad económica, llevaba sabiduría que merecía ser escuchada y respetada. Un año después de que Carmen había sido despedida de la mansión Santillán, ella y Gregorio abrieron un restaurante pequeño cerca de su puesto original en el callejón. El espacio era modesto pero cálido, decorado con fotografías mostrando la historia de la Roma Norte y las recetas familiares de Carmen escritas a mano en pizarrones. Contrataron residentes locales, muchos de los cuales habían sido clientes en el puesto, creando oportunidades de empleo en un vecindario que había luchado con gentrificación y desplazamiento. El éxito del restaurante se midió no solo en márgenes de ganancia, aunque se volvió financieramente estable, sino en su impacto en la comunidad circundante. Las prácticas de contratación de Carmen priorizaron madres solteras y trabajadores regresando de encarcelamiento, gente que enfrentaba barreras similares a las que ella había encontrado. Gregorio usó su conocimiento de regulaciones comerciales para ayudar a otros emprendedores inmigrantes navegar el proceso complejo de establecer operaciones legales. Su historia atrajo atención de medios nacionales interesados en la narrativa de redención y asociación improbable, pero Carmen y Gregorio permanecieron enfocados en trabajo diario en lugar de publicidad, entendiendo que su logro real yacía en crear empleo sostenible y nutrir a sus vecinos en lugar de construir celebridad personal. La llamada telefónica llegó una tarde silenciosa, mientras Carmen estaba preparando el especial del día, la receta de su madre para pollo en mole poblano, un platillo que requería 3 horas de atención cuidadosa y 17 ingredientes diferentes mezclados con timing perfecto. Miguelito Santillán, ahora de 16 años,
Había rastreado su número a través de redes sociales y quería visitar el restaurante. Llegó nervioso y alto, ya no el niño pequeño que se había encaramado en bancos de cocina, preguntando sobre nombres de especias. Carmen lo reconoció inmediatamente, aunque 8 años lo habían transformado de niño a adulto joven. Había manejado hasta la Roma Norte contra los deseos de su madre, buscando algo que no podía articular completamente, pero desesperadamente necesitaba. Sobre un plato de pozole que sabía exactamente como sus recuerdos de infancia, Miguel confesó que había pasado años sintiéndose culpable sobre el despido de Carmen. Había querido hablar, pero no había sabido cómo desafiar decisiones adultas que parecían injustas. Ahora, preparándose para la universidad y pensando sobre su futuro, necesitaba entender si el perdón era posible para espectadores que habían fallado en actuar cuando presenciaron injusticia. Carmen escuchó su confesión con la misma paciencia que había mostrado cuando tenía 8 años y luchaba por pronunciar palabras en náhuatl. Su respuesta vino no a través de sermones, sino a través de acción. Lo invitó a la cocina, enseñándole a prensar masa para tortillas mientras hablaban sobre responsabilidad, crecimiento y la diferencia entre culpa y responsabilidad. Gregorio, observando desde el comedor, reconoció en la visita de Miguel un eco de su propio viaje hacia la comprensión. El joven estaba luchando con preguntas que Gregorio había evitado por décadas. ¿Qué obligaciones tienen las personas privilegiadas hacia aquellos que los sirven? ¿Cómo pueden los individuos desafiar sistemas que los benefician a expensas de otros? ¿Cómo se ve la solidaridad genuina en la práctica diaria? Miguel comenzó a visitar regularmente, aprendiendo técnicas culinarias mientras procesaba sus sentimientos complicados sobre la riqueza de su familia y los trabajadores que habían hecho posible su comodidad. Carmen encontró en él el hijo que siempre había esperado que sus propios muchachos pudieran llegar a ser, reflexivo sobre el poder, curioso sobre la justicia, dispuesto a examinar verdades incómodas sobre clase y privilegio. A través de los ojos de Miguel, Carmen revisitó sus años en la cocina de su familia con menos dolor y más claridad. Reconoció que su invisibilidad entonces había sido su pérdida tanto como su sufrimiento. Habían perdido oportunidades de aprender de su conocimiento, de ser enriquecidos por su perspectiva, de expandir su comprensión de lo que constituía contribución valiosa al mundo. La celebración del 2º aniversario del restaurante llenó su comedor con clientes que se habían vuelto como familia extendida. Trabajadores de construcción que habían comido almuerzo en el puesto original del callejón compartieron mesas con blogueros de comida que habían descubierto el genio de Carmen. Vecinos ancianos charlaron con familias jóvenes de otras partes de la ciudad que hacían peregrinaciones semanales por cocina auténtica, preparada con sabiduría generacional. Gregorio se paró detrás de la barra esa noche, puliendo vasos y observando la escena con satisfacción silenciosa. Su reflejo en la ventana mostró a un hombre transformado por propósito, su cara marcada con trabajo honesto en lugar de estrés, sus manos fuertes del labor, sus ojos claros con contentamiento que ningún portafolio de acciones había proporcionado jamás. Había aprendido a medir riqueza en sonrisas de clientes, conexiones comunitarias y el trabajo digno de servir a otros. Carmen se movía por el comedor esa noche como la reina que siempre había sido, finalmente coronada con el reconocimiento que nunca había buscado, pero ricamente merecía. Sus clientes no solo ordenaban comidas de ella, confiaban en ella para nutrir sus cuerpos y almas. Los niños pedían tortillas extra, sabiendo que ella nunca se los negaría. Los adultos buscaron su consejo sobre todo desde técnicas culinarias hasta decisiones de vida, entendiendo que su sabiduría se extendía mucho más allá de la cocina. El punto alto de la noche llegó cuando los 3 hijos de Carmen, ahora adultos con familias propias, la sorprendieron llegando juntos para la celebración. Habían visto a su madre luchar a través de años cuando sus talentos no fueron reconocidos. La vieron mantener dignidad mientras era tratada como invisible. Ahora presenciaron su triunfo, no solo éxito comercial, sino la victoria más profunda de ser valorada por su ser completo. Mientras se acercaba la hora de cierre, Gregorio y Carmen trabajaron juntos limpiando después de la celebración. Sus movimientos tenían la sincronía de asociación larga, cada uno anticipando las necesidades del otro, sin comunicación hablada.
La cocina, aún caliente de la cocina de la noche, se sentía como el corazón de algo más grande que un restaurante. Se había convertido en símbolo de lo que era posible cuando los dones verdaderos de la gente eran reconocidos y honrados. Carmen hizo una pausa en su limpieza, mirando alrededor del espacio que se había convertido en su dominio, no a través de herencia o privilegio, sino a través de habilidad, perseverancia y el valor de comenzar de nuevo después de que todo había parecido perdido. Las paredes contenían fotografías de clientes que se habían vuelto amigos, reseñas de críticos que habían descubierto genio en las recetas de su abuela, certificados reconociendo sus contribuciones a la comunidad. Pero más que validación externa, Carmen sintió la satisfacción interna de trabajo alineado con propósito. Cada comida que preparaba llevaba adelante tradiciones que de otra manera podrían haber sido olvidadas. Nutrió gente que confiaba en su cuidado, creó espacios de reunión donde la comunidad podría florecer. Se había transformado de sirvienta invisible a líder visible, de empleada despedida a emprendedora respetada. Gregorio terminó los últimos platos y se unió a Carmen en inspeccionar su dominio. Su viaje lo había llevado de penthouse a pobreza, a este terreno medio donde la riqueza se medía no en pesos, sino en impacto, donde éxito significaba servir a otros en lugar de acumular para sí mismo. Había perdido todo lo que el mundo decía que importaba y encontrado todo lo que realmente importaba. Mirando hacia el futuro, Carmen y Gregorio planearon abrir un programa de entrenamiento culinario para otros inmigrantes y ciudadanos regresando, enseñando no solo técnicas culinarias, sino habilidades comerciales que podrían llevar a independencia económica. Visionaron expandir su modelo, restaurantes que priorizaran servicio comunitario sobre ganancia máxima, que crearan oportunidades de empleo para gente enfrentando barreras sistemáticas, que celebraran tradiciones culturales mientras construían puentes a través de diferencias. Su historia se había vuelto más grande que redención personal. Ofrecía un modelo para cómo los individuos podrían desafiar sistemas que hacían invisible a gente trabajadora. Al triunfar en sus propios términos en lugar de conformarse a expectativas de otros, habían probado que definiciones alternativas de éxito no solo eran posibles, sino más sostenibles y satisfactorias que medidas tradicionales de logro. El aire nocturno estaba fresco mientras cerraron el restaurante y caminaron hacia sus hogares respectivos. El de Carmen era un departamento pequeño que ahora poseía en lugar de rentar, decorado con fotografías de su abuela y lleno del consuelo de seguridad ganada a través de su propia labor. El de Gregorio era una casita modesta que había comprado con ahorros acumulados a través de trabajo honesto, amueblada sencillamente, pero cómoda en su falta de pretensión. Su asociación diaria había evolucionado a algo más profundo que colaboración comercial, una amistad basada en respeto mutuo, valores compartidos y la comprensión de que sus transformaciones individuales habían sido posibles porque habían sido testigo y se habían apoyado mutuamente a través de cambios difíciles. La gracia de Carmen había enseñado a Gregorio sobre dignidad. Sus habilidades comerciales habían ayudado a Carmen construir la plataforma que su talento merecía. Mientras llegaron a la esquina donde sus caminos divergían, Carmen se volteó hacia Gregorio, con la sonrisa que primero le había ofrecido salvación en un plato de sopa. Mañana, dijo simplemente, la palabra española que significaba tanto tomorrow como morning, una promesa de que su trabajo continuaría, que su comunidad sería alimentada, que su asociación persistiría en servir algo más grande que ellos mismos. Gregorio asintió, entendiendo que mañana contenía multitudes, la promesa de otro día de trabajo significativo, la esperanza para crecimiento y servicio continuado, la fe de que su asociación improbable continuaría creando ondas de cambio positivo en un mundo a menudo duro. Había aprendido suficiente español para saber que mañana también sugería paciencia, la comprensión de que cosas valiosas se desarrollan lentamente en lugar de aparecer de la noche a la mañana. Caminando a casa por las calles silenciosas de la Roma Norte, Gregorio reflexionó sobre la ironía profunda de su viaje. Había logrado todo lo que la cultura mexicana prometía que traería satisfacción, riqueza, estatus, reconocimiento, poder, solo para descubrir vacío en la cima.
Su verdadera educación había comenzado cuando perdió todo externo y se encontró dependiente de la bondad de alguien que había sido entrenado por las jerarquías de la sociedad a pasar por alto. El camino a casa de Carmen la llevó por el callejón original donde su asociación había comenzado. El espacio estrecho estaba silencioso ahora, pero aún podía oler los fantasmas de incontables comidas preparadas ahí durante los meses más duros de reconstruir su vida. Ese periodo difícil había sido preparación necesaria para el éxito actual, enseñándole a confiar en su propio juicio en lugar de buscar validación de gente cuya aprobación siempre sería contingente en su conveniencia. Ambos entendían que su historia no era única. A través de México, gente talentosa laboraba en invisibilidad, mientras otros reclamaban crédito por logros que no habían ganado. Su pequeño éxito no resolvería problemas sistemáticos de desigualdad y explotación, pero ofrecía prueba de que transformación individual era posible, que asociación entre líneas de clase podría beneficiar a todos involucrados, que reconocer talento oculto podría desatar tremendo potencial creativo y económico. El restaurante reabriría mañana, y el día después, y esperablemente por muchos años por venir. Carmen se levantaría antes del amanecer para comenzar preparando comidas que conectaran a sus clientes con tradiciones de nutrición extendiéndose generaciones atrás. Gregorio llegaría una hora después, agradecido por trabajo que sirviera a otros en lugar de alimentar sus propias ambiciones. Juntos continuarían la práctica diaria de transformar ingredientes humildes en algo que se acercaba a magia, comidas que sustentaron no solo cuerpos, sino almas. Su historia de éxito no era la narrativa de pobreza a riqueza que la mitología mexicana típicamente celebraba. En su lugar, era algo más raro y más valioso: el reconocimiento de que la verdadera riqueza yacía en trabajo significativo, relaciones auténticas y la capacidad de servir a otros mientras mantenía dignidad personal. Habían descubierto que la pobreza venía no de falta de dinero, sino de falta de propósito, y que abundancia podía medirse en conexión comunitaria en lugar de acumulación individual. El programa de entrenamiento culinario de Carmen comenzó 6 meses después de su celebración de segundo aniversario, alojado en el sótano de un centro comunitario que les había ofrecido espacio a renta reducida. La primera clase incluía 12 estudiantes, 3 inmigrantes recientes de Guatemala y El Salvador, 2 hombres anteriormente encarcelados buscando habilidades para reentrada a la sociedad, 4 madres solteras esperando comenzar negocios de catering, 2 adolescentes que habían envejecido fuera del cuidado de crianza y una mujer anciana cuya muerte de esposo la había dejado necesitando mantenerse por primera vez en 50 años. El estilo de enseñanza de Carmen reflejó la paciencia que había aprendido de la cocina de su propia madre. No solo demostró habilidades de cuchillo y técnicas culinarias, compartió las historias detrás de cada receta, la significancia cultural de ingredientes, las maneras que la comida podría llevar memoria y esperanza a través de océanos y generaciones. Sus estudiantes aprendieron que masa para tamales requería no solo harina de maíz y manteca, sino comprensión de cómo el clima afectaba consistencia de masa, cómo leer la textura de masa a través de sus dedos, cómo doblar las hojas de maíz para que el relleno se mantuviera seguro durante cocido al vapor. Gregorio manejó los aspectos comerciales del programa, ayudando a estudiantes a desarrollar planes para sus propias aventuras gastronómicas. Les enseñó sobre permisos y licencias, regulaciones de seguridad alimentaria, contabilidad básica y estrategias de marketing que honraron sus trasfondos culturales en lugar de ocultarlos. Sus propias experiencias con falla comercial lo hicieron únicamente calificado para prepararlos para desafíos que enfrentarían: discriminación de clientes que cuestionaron su competencia, oficiales que podrían aplicar regulaciones más estrictamente contra emprendedores inmigrantes, la dificultad psicológica de persistir cuando intentos tempranos de éxito se encontraron con indiferencia u hostilidad. La primera graduada del programa fue María González, una madre soltera de Guatemala que había estado trabajando noches limpiando edificios de oficina mientras criaba 3 niños pequeños. Las clases de Carmen le dieron habilidades para comenzar un negocio de catering de fin de semana,
especializándose en platillos guatemaltecos tradicionales que recordaron a su comunidad inmigrante del hogar. Dentro de un año, María había ahorrado suficiente dinero para renunciar a su trabajo de limpieza y enfocarse tiempo completo en su empresa de catering creciente, contratando 2 otras mujeres del barrio para ayudar con eventos grandes. Las historias de éxito se multiplicaron lento, pero firmemente. Carlos, quien había pasado 15 años en prisión por ofensas relacionadas con drogas, usó habilidades aprendidas en el programa de Carmen para ser contratado como cocinero de preparación en un restaurante del centro. Luego trabajó su camino hasta sous-chef dentro de 2 años. La mujer anciana, Dorotea, comenzó horneando sus famosos país de manzana para cafeterías locales, ganando suficiente ingreso suplementario para permanecer en el departamento que había compartido con su difunto esposo en lugar de mudarse a vivienda subsidiada para ancianos. Pero tal vez la transformación más profunda ocurrió en los estudiantes mismos, gente que había internalizado mensajes sobre sus propias limitaciones, descubrieron orgullo en dominar técnicas complejas. Inmigrantes, a quienes se les había dicho que su comida era demasiado extranjera para paladares mexicanos, aprendieron a presentar su cocina con confianza en lugar de disculpa. Individuos anteriormente encarcelados encontraron maneras de reconstruir sus identidades alrededor de sus habilidades, en lugar de sus errores. El programa de Carmen atrajo atención de institutos culinarios y organizaciones de servicio social interesadas en replicar su modelo. Comenzó recibiendo invitaciones para hablar en conferencias sobre usar educación alimentaria para abordar pobreza, integración de inmigración y reforma de justicia criminal, pero permaneció enfocada en el trabajo diario de enseñar, entendiendo que su impacto real yacía en relaciones individuales con estudiantes en lugar de en discusiones amplias de política. El papel de Gregorio en el programa se expandió mientras su español mejoró y su comprensión de barreras sistemáticas se profundizó. Comenzó a ser voluntario con organizaciones de defensa de inmigración, usando su conocimiento comercial para ayudar a emprendedores indocumentados navegar el proceso complejo de establecer operaciones legítimas bajo nombres de familiares documentados. Su trasfondo privilegiado, que una vez lo había aislado de las luchas de la gente, ahora proporcionaba acceso a redes profesionales que podrían beneficiar a los estudiantes de Carmen. La asociación entre privilegio y sabiduría, entre el conocimiento cultural de Carmen y el acceso institucional de Gregorio, creó oportunidades que ninguno podría haber logrado solo. Cuando uno de sus estudiantes enfrentó procedimientos de deportación, las conexiones de Gregorio con abogados de inmigración y las relaciones comunitarias de Carmen se combinaron para generar suficiente apoyo, representación legal, testigos de carácter, atención mediática, para asegurar una suspensión de remoción que permitió al estudiante permanecer con sus hijos nacidos en México. 3 años después de que la primera clase se graduara, Carmen y Gregorio abrieron una segunda ubicación de restaurante al otro lado de la ciudad, en un vecindario predominantemente afrodescendiente que había sido mal servido por opciones gastronómicas de calidad y asequibles. Esta expansión requirió que aprendieran sobre diferentes tradiciones culturales y preferencias culinarias, construir relaciones con líderes comunitarios que tenían razones para ser escépticos de forasteros, alegando servir sus necesidades. El proceso fue humillante para ambos. Carmen, a pesar de sus propias experiencias con marginalización, tuvo que confrontar sus propias suposiciones sobre cultura alimentaria afrodescendiente y reconocer que su experiencia con cocina mexicana no se traducía automáticamente a entender tradiciones soul food o sabores caribeños preferidos por muchos de sus nuevos vecinos. Gregorio enfrentó el desafío de construir confianza en una comunidad que tenía razones históricas para ser sospechosa de aventuras comerciales iniciadas por gente que podría permitirse irse si la inversión probó no ser exitosa. Pasaron meses asistiendo a juntas comunitarias, siendo voluntarios en eventos locales y contratando residentes del vecindario no solo como empleados, sino como consultores que podrían guiar su desarrollo de menú y enfoque de servicio. El éxito del segundo restaurante dependía no en trasplantar su modelo de Roma Norte,
sino en adaptar sus principios centrales: empleo digno, precios asequibles, conexión comunitaria, para ajustar necesidades específicas y preferencias de un vecindario diferente. La influencia de Carmen en la escena gastronómica de la Ciudad de México creció mientras críticos de restaurantes y escritores de comida comenzaron reconociendo sus contribuciones al paisaje culinario de la ciudad. Recibió premios de organizaciones de defensa de inmigrantes. Fue presentada en artículos de revista sobre emprendedores exitosos e incluso apareció como chef invitada en restaurantes de alta gama que querían mostrar cocina mexicana auténtica, preparada por alguien que entendía su significancia cultural, en lugar de tratarla como fusión trendy. Pero la fama se sentó incómodamente en los hombros de Carmen. Permaneció más cómoda en su cocina, manos profundas en masa, respondiendo preguntas de estudiantes sobre técnica, escuchando historias de clientes durante almuerzo. La atención fue gratificante después de décadas de invisibilidad, pero le preocupaba que la celebridad pudiera distanciarla del trabajo comunitario que daba significado a su vida. Gregorio la ayudó a navegar estas oportunidades mientras se mantenía fiel a sus valores compartidos. Cuando productores de televisión se acercaron sobre un show de cocina, estructuraron la propuesta alrededor de presentar los estudiantes de Carmen y sus propios negocios de comida, en lugar de enfocarse únicamente en su historia personal. Cuando editores de libros de cocina expresaron interés, Carmen insistió en incluir recetas de sus graduadas junto con las suyas propias, compartiendo crédito y ganancias potenciales con las mujeres cuyo conocimiento había enriquecido su propia comprensión. El proyecto de libro de cocina se volvió un esfuerzo comunitario que tomó 2 años completar. Carmen trabajó con sus estudiantes para documentar no solo listas de ingredientes e instrucciones de cocina, sino las historias detrás de cada receta, cómo habían viajado a través de fronteras, cómo habían sustentado familias a través de tiempos difíciles, cómo conectaron comunidades inmigrantes con conocimiento ancestral mientras se adaptaban a nuevos ambientes e ingredientes disponibles. Gregorio manejó los aspectos comerciales de la publicación del libro de cocina, mientras aprendía sobre las tradiciones alimentarias siendo documentadas. Su propia transformación continuó mientras absorbía historias sobre resistencia, creatividad y las maneras que cocinar podría preservar identidad mientras habilitaba adaptación. El prefacio que escribió para el libro reflejó su viaje de ignorancia a apreciación, de consumidor a colaborador en el trabajo continuo de construir comunidad a través de comida. La publicación del libro trajo atención nacional a sus restaurantes y programas de entrenamiento. Carmen recibió invitaciones para aparecer en shows de televisión matutinos y hablar en festivales de comida a través del país. Pero aceptó solo oportunidades que le permitieron destacar problemas sistemáticos afectando a emprendedores inmigrantes, abogar por cambios de política que facilitarían a gente como sus estudiantes comenzar negocios legales, desafiar estereotipos sobre la habilidad y conocimiento requerido para preparar cocina étnica auténtica. Mientras tanto, el trabajo diario continuó. Carmen aún llegaba a sus restaurantes antes del amanecer, preparando verduras y comenzando caldos que se cocinarían a fuego lento durante todo el día. Gregorio aún manejaba horarios e inventario, negoció con proveedores y ayudó a solucionar problemas que surgían con permisos o inspecciones. Su éxito no los había removido de las realidades prácticas de propiedad de restaurante, pero les había dado plataformas para abogar por otra gente enfrentando desafíos similares. Su programa de entrenamiento graduó su estudiante número 105 años después de su fundación. La celebración llenó ambas ubicaciones de restaurante y se derramó a la calle, con antiguos estudiantes trayendo platillos que representaron sus propios negocios evolutivos. Carmen inspeccionó la multitud, madres solteras que ahora dirigían compañías de catering exitosas, individuos anteriormente encarcelados que habían encontrado empleo estable en servicio de comida, gente anciana que había descubierto nuevas fuentes de ingreso y propósito, y entendió que su verdadero legado yacía no en su propio éxito, sino en las oportunidades que había ayudado a crear para otros. Gregorio, observando a Carmen interactuar con sus estudiantes y sus familias,
Reconoció qué tan completamente su vida había sido transformada por su asociación. El hombre que una vez había medido valor en precios de acciones y activos netos, ahora encontraba significado en certificados de graduación colgando en paredes de restaurante, en cartas de agradecimiento de estudiantes que habían logrado estabilidad económica, en el conocimiento de que su trabajo contribuía a justicia en lugar de meramente acumular riqueza. Miguel Santillán, ahora en su último año de universidad estudiando trabajo social y desarrollo comunitario, se había vuelto un voluntario regular con el programa de entrenamiento. Su conexión de infancia con Carmen había evolucionado a comprensión más profunda de sus responsabilidades como alguien nacido en privilegio. Usó las conexiones de su familia para arreglar prácticas para graduados del programa. Organizó eventos de recaudación de fondos entre sus compañeros de clase y escribió su tesis de último año sobre el papel de emprendimiento alimentario en integración económica de inmigrantes. Su presencia en el programa creó cierta tensión con su madre, quien permaneció incómoda con su interés en trabajo de justicia social, que implícitamente criticó el tratamiento pasado de su familia hacia Carmen. Pero la incomodidad de la señora Santillán era menos importante para Miguel que su comprensión creciente de cómo operaban desigualdades sistemáticas y su deseo de usar sus ventajas en servicio de cambio en lugar de preservación del status quo. La noche de la graduación universitaria de Miguel, Carmen asistió a la celebración familiar, no como ayuda contratada esta vez, sino como huésped honrada cuya influencia en su hijo había sido transformativa. La incomodidad de la noche reflejó la complejidad de relaciones que cruzaron líneas de clase, la dificultad de reconocimiento sin ajuste de cuentas completo, las posibilidades y limitaciones de cambio individual dentro de sistemas que permanecían largamente sin cambio. Pero la graduación de Miguel también representó esperanza, evidencia de que privilegio podría ser canalizado hacia justicia, que gente joven podría aprender de la ceguera de sus mayores en lugar de repetirla, que educación podría desarrollar no solo habilidades profesionales, sino imaginación moral capaz de vislumbrar arreglos más equitativos de poder y oportunidad. El programa de Carmen comenzó atrayendo estudiantes de otras ciudades, inmigrantes y ciudadanos, regresando que viajaron a la Ciudad de México para aprender no solo técnicas culinarias, sino enfoques para construir negocios comunitarios que sirvieran sus vecindarios mientras proporcionaban medios de vida sostenibles. Carmen y Gregorio desarrollaron planes para entrenar instructores que podrían establecer programas similares en sus propias comunidades, expandiendo su modelo mientras lo adaptaban a condiciones y necesidades locales. La expansión requirió que articularan su filosofía más claramente, identificar los elementos esenciales que hicieron su programa efectivo más allá del contexto específico de la Roma Norte de la Ciudad de México. Reconocieron que el éxito dependía no solo en enseñar habilidades técnicas, sino en crear ambientes donde el conocimiento existente de estudiantes era honrado, donde tradiciones culturales eran celebradas en lugar de asimiladas, donde entrenamiento comercial incluía análisis de barreras sistemáticas en lugar de responsabilidad individual sola. La reputación de Carmen atrajo atención de legisladores interesados en desarrollo de fuerza laboral y creación de pequeños negocios. Testificó ante comités del Congreso sobre reforma migratoria, abogando por caminos hacia estatus legal que permitirían a emprendedores indocumentados operar abiertamente en lugar de ocultar sus talentos y contribuciones. Su testimonio combinó narrativa personal con análisis de política, apelación emocional con recomendaciones prácticas para cambios que podrían beneficiar tanto inmigrantes como las comunidades que servían. El papel de Gregorio como abogado sorprendió a antiguos colegas que lo recordaban como enfocado únicamente en maximización de ganancias. Su transformación ilustró posibilidades para cambio individual que se extendió más allá de caridad hacia solidaridad, más allá de simpatía hacia análisis estructural. Usó su conocimiento comercial para exponer prácticas de préstamo discriminatorias que prevenían a emprendedores inmigrantes de acceder capital, testificó sobre aplicación regulatoria que desproporcionadamente atacó pequeños restaurantes étnicos y organizó
otros individuos privilegiados para usar sus ventajas en apoyo de cambios sistemáticos. Su trabajo atrajo crítica de algunos sectores, grupos comerciales que vieron su defensa como anticapitalista, restriccionistas de inmigración que se opusieron a cualquier política que podría beneficiar inmigrantes indocumentados, propietarios de establecimientos de comida que se preocuparon que atención a explotación laboral podría aumentar costos laborales o escrutinio regulatorio. Pero Carmen y Gregorio habían aprendido a medir éxito no por aprobación universal, sino por impacto significativo en las vidas de gente que servían. Años de asociación les habían enseñado que cambio sostenible requería balancear idealismo con pragmatismo, empujar por justicia mientras aceptaba progreso incremental, mantener esperanza mientras reconocía la naturaleza atrincherada de sistemas que buscaban cambiar. Sus restaurantes continuaron operando rentablemente. Su programa de entrenamiento continuó graduando estudiantes exitosos. Su defensa continuó destacando problemas que podrían de otra manera permanecer invisibles a gente con poder para influir política. La vida personal de Carmen evolucionó junto con su éxito profesional. Sus hijos adultos, inicialmente escépticos de su asociación con Gregorio y preocupados que expansión comercial pudiera abrumarla, llegaron a entender que su trabajo representaba realización en lugar de solo generación de ingreso. Su hijo mayor, ahora maestro en Ecatepec, trajo a sus estudiantes para visitar los restaurantes y conocer graduados del programa, usando la historia de Carmen para ilustrar posibilidades para sus propios futuros. Su hija de en medio, que había luchado con adicción y períodos de encarcelamiento, encontró estabilidad parcialmente a través de trabajar en uno de los restaurantes de Carmen. El ambiente proporcionó estructuras sin juicio, empleo que acomodó su proceso de recuperación, y conexión con clientes y compañeros de trabajo que entendieron luchas con barreras sistemáticas. El éxito de Carmen había creado no solo oportunidades comerciales, sino espacios sanadores para miembros familiares que necesitaban segundas oportunidades. Su hijo menor, inspirado por la transformación de su madre de trabajadora invisible a emprendedora respetada, se inscribió en escuela culinaria mientras trabajaba medio tiempo en los restaurantes. Su entrenamiento formal complementó el conocimiento tradicional de Carmen, creando oportunidades para innovación de menú que honró recetas familiares mientras incorporó técnicas de otras tradiciones culinarias representadas entre su base de clientes diversa. Las relaciones familiares de Gregorio permanecieron más complicadas. Su exesposa alienada tuvo dificultad entendiendo su nueva vida, viendo su trabajo en los restaurantes como castigo autoimpuesto en lugar de propósito elegido. Sus hijos adultos, exitosos en sus propias carreras pero formados por valores que Gregorio ya no abrazaba completamente, lucharon por conectar con sus prioridades transformadas y sentido de significado. Pero estas tensiones familiares fueron balanceadas por el parentesco que había encontrado en sus relaciones laborales con Carmen, su familia, sus empleados y graduados del programa. Gregorio había aprendido que familia podría ser elegida así como heredada, que conexión significativa podría desarrollarse a través de diferencias de cultura y trasfondo, que amor podría expresarse a través de labor compartida hacia metas comunes. El 10º aniversario de su asociación se marcó no con celebración elaborada, sino con reflexión silenciosa sobre cómo sus transformaciones individuales se habían entrelazado para crear algo más grande de lo que cualquiera podría haber logrado solo. Se pararon en el callejón original donde su amistad había comenzado, mirando el mural que ahora cubría la pared donde el primer puesto de Carmen había operado. La obra de arte, pintada por juventud del barrio con guía de graduados del programa, representaba manos preparando comida, múltiples etnias y edades trabajando juntas, y las palabras «La comida es amor, comida es amor». Carmen trazó las manos pintadas con su propio dedo, recordando el miedo y desesperación que había sentido cuando primero instaló su puesto en este espacio. La mujer asustada que había medido éxito por supervivencia diaria había evolucionado a alguien que medía impacto por transformación comunitaria. Sus manos, aún cicatrizadas de décadas de trabajo de cocina, ahora guiaron otras manos en aprender habilidades que podrían llevar a independencia y dignidad.
Gregorio miró la representación del mural de gente diversa, reunida alrededor de mesas cargadas con comida, compartiendo comidas que trascendían fronteras culturales mientras honraban tradiciones distintas. La imagen representó todo lo que había fallado en entender durante sus años de acumulación de riqueza, que abundancia significaba compartir en lugar de acaparar, que éxito requería conexión en lugar de competencia, que verdadera seguridad venía de comunidad en lugar de logro individual. Su historia se había vuelto parte de la narrativa de la Ciudad de México sobre sí misma, frecuentemente citada en discusiones sobre inmigración, desarrollo económico y movilidad social. Los planificadores urbanos estudiaron el impacto de sus restaurantes en revitalización vecinal. Las escuelas de negocio los invitaron a hablar sobre emprendimiento social. Las organizaciones de defensa de inmigración destacaron su programa de entrenamiento como ejemplo de cómo cambios de política podrían desbloquear potencial humano que benefició comunidades enteras. Pero Carmen y Gregorio permanecieron enfocados en trabajo diario en lugar de su significancia simbólica. Cada mañana trajo desafíos prácticos: manejar cadenas de suministro afectadas por disrupciones globales, adaptarse a cambios regulatorios, apoyar empleados a través de crisis personales, mantener estándares de calidad mientras expandían operaciones. Su éxito no había eliminado las dificultades fundamentales de propiedad de pequeños negocios, pero les había dado recursos y experiencia para navegar desafíos mientras se mantenían fieles a sus valores. Su impacto se midió no solo en indicadores económicos, trabajos creados, impuestos pagados, estudiantes graduados, sino en cambios cualitativos que eran más difíciles de cuantificar, pero igualmente importantes. Antiguos estudiantes que habían desarrollado confianza para defenderse en otros contextos. Miembros comunitarios que habían aprendido a ver inmigrantes como contribuyentes en lugar de competidores. Gente joven que había descubierto que negocios podrían servir justicia en lugar de solo generación de ganancia. La influencia de Carmen se extendió más allá de su esfera inmediata a través de estudiantes que establecieron sus propios negocios, empleados que llevaron lecciones sobre dignidad y respeto a otros lugares de trabajo, clientes que aplicaron principios aprendidos en sus restaurantes a sus propias interacciones con trabajadores de servicio. El trabajo de defensa de Gregorio influyó discusiones de política. Sus contribuciones financieras apoyaron otras organizaciones de justicia social y su presencia en juntas de coalición ayudó a tender puentes entre grupos de defensa de inmigrantes y comunidades comerciales. Los efectos de ondas de su asociación continuaron expandiéndose en maneras que no podían rastrear o controlar completamente. Una graduada del programa que abrió un negocio de catering exitoso contrató otros inmigrantes enfrentando barreras de empleo. Un antiguo empleado que se mudó a Guadalajara estableció un programa de entrenamiento similar en esa ciudad. Un cliente inspirado por su modelo comenzó un restaurante cooperativo que compartió propiedad con trabajadores en lugar de concentrar ganancias entre inversionistas. Su historia ofreció evidencia de que transformación individual podría contribuir a cambio sistemático, que asociación a través de diferencia podría beneficiar a todos involucrados, que modelos comerciales priorizando servicio comunitario podrían triunfar financieramente mientras servían metas sociales más amplias, pero entendían que su éxito representó posibilidad en lugar de solución, inspiración en lugar de replicación de una fórmula que podría aplicarse universalmente. El legado de Carmen ya era visible en las vidas que había tocado directamente y los cambios que esos individuos habían creado en sus propias comunidades. Pero su dimensión completa solo sería aparente en futuras generaciones, en hijos de sus estudiantes que crecerían con diferentes posibilidades porque sus padres habían logrado estabilidad económica, en comunidades que habían sido fortalecidas por negocios que trataron trabajadores con dignidad y sirvieron clientes con respeto, en cambios de política que habían sido influidos por defensa basada en experiencia personal en lugar de teoría abstracta. La transformación de Gregorio ilustró que privilegio podría redirigirse hacia justicia, que falla personal podría volverse fundación para crecimiento moral, que despertar individual podría motivar compromiso sostenido para servir otros.
Su viaje de millonario a trabajador de salario mínimo a emprendedor social exitoso demostró que riqueza era efectivamente posible redefinir, qué significado podría descubrirse en lugares inesperados, qué asociación a través de líneas de clase podría enriquecer a todos involucrados. Mientras cayó la tarde sobre la Roma Norte, Carmen y Gregorio caminaron por calles que habían sido transformadas parcialmente a través de sus esfuerzos, pero principalmente a través del trabajo colectivo de residentes que habían invertido amor, labor y esperanza en su vecindario a pesar de enfrentar discriminación y obstáculos económicos. La gentrificación del área continuó amenazando residentes de mucho tiempo con desplazamiento, pero islas de asequibilidad y preservación cultural habían sido creadas a través de negocios como los suyos que priorizaron servicio comunitario sobre extracción de ganancia máxima. Se detuvieron frente a un nuevo mural que había aparecido durante la noche, pintado por artistas desconocidos a lo largo de una pared que había sido marcada repetidamente con grafiti. La imagen mostró manos sosteniendo platos de comida humeante, rodeando texto que decía: «Todos somos familia, somos toda familia». La obra capturó algo esencial sobre el carácter de su vecindario y su propia asociación, la comprensión de que supervivencia y éxito requerían ayuda mutua en lugar de competencia individual, que prosperidad significaba abundancia para muchos en lugar de acumulación por pocos. Carmen sonrió leyendo las palabras españolas, recordando cómo el vocabulario de Gregorio se había expandido durante sus años de trabajar juntos para incluir no solo nombres de ingredientes y técnicas culinarias, sino conceptos como dignidad, comunidad y justicia que no tenían traducción directa, pero requerían comprensión de valores culturales que priorizaron bienestar colectivo junto con logro individual. Su viaje hacia bilingüismo paralelizó su viaje hacia entender cómo desigualdades sistemáticas operaron y cómo podrían desafiarse a través de decisiones diarias sobre cómo tratar otra gente. Gregorio miró la representación del mural de manos, ofreciendo comida, pensando sobre cómo sus propias manos habían sido transformadas por años de trabajo de preparación, cicatrizadas por cuchillos y quemaduras, fortalecidas por levantar ollas pesadas, hechas útiles a través de aprender habilidades que sirvieron otros en lugar de manipular símbolos en pantallas que generaron ganancia para sí mismo. El contraste con su vida previa se sintió menos doloroso ahora de lo que había sido una vez. Había aprendido a ver su caída como preludio al descubrimiento, sus pérdidas como preparación para ganancias que importaron más que dinero. Su conversación esa noche, caminando lentamente por calles que se sintieron como hogar para ambos, a pesar de sus orígenes diferentes, tocó planes para expandir el programa de entrenamiento, preocupaciones sobre cambios vecinales que amenazaron la capacidad de sus estudiantes de pagar renta local, y esperanzas de que su modelo podría inspirar esfuerzos similares en otras ciudades donde inmigrantes y ciudadanos regresando enfrentaron barreras en establecer negocios legítimos. Pero también hablaron sobre asuntos personales. La emoción de Carmen sobre la graduación de escuela culinaria de su hijo menor, los sentimientos complicados de Gregorio sobre la boda próxima de su hija con alguien que compartió sus viejos valores sobre acumulación de riqueza, su preocupación mutua sobre envejecer y qué pasaría con sus negocios cuando ya no pudieran manejar operaciones diarias con su intensidad actual. Estas conversaciones reflejaron la profundidad de amistad que se había desarrollado entre ellos, conexión que trascendió su asociación comercial para incluir cuidado mutuo sobre bienestar del otro y familias. Carmen se preocupó sobre la tendencia de Gregorio de trabajar demasiadas horas sin descanso, su dificultad manteniendo relaciones con gente que lo había conocido antes de su transformación. Gregorio se preocupó sobre la renuencia de Carmen a tomar tiempo para actividades que le trajeron alegría personal en lugar de servir otros, su resistencia a reconocer cuánto el vecindario y ciudad le debían a sus contribuciones. Su asociación les había enseñado a ambos que cuidado podría expresarse a través de conversación honesta sobre temas difíciles, que amistad requería desafiarse mutuamente hacia crecimiento en lugar de simplemente proporcionar consuelo.
que amor incluía mantener al otro responsable de valores que alegaban abrazar. El estilo de comunicación directa de Carmen había ayudado a Gregorio a desarrollar inteligencia emocional que su crianza privilegiada había desalentado. El enfoque analítico de Gregorio había ayudado a Carmen a articular análisis político que dio a su comprensión intuitiva de injusticia lenguaje más preciso para propósitos de defensa. La caminata a casa los llevó por el centro comunitario donde su programa de entrenamiento operaba, ahora oscuro excepto por iluminación de seguridad, pero aún emanando la energía de transformación que ocurría ahí durante horas de luz del día. Se detuvieron para mirar por ventanas al salón de clases, donde docenas de estudiantes habían aprendido habilidades que cambiaron sus perspectivas económicas y su comprensión de sus propias capacidades. El espacio contenía memorias de momentos decisivos cuando alguien dominó una técnica difícil, conversaciones llorosas sobre presiones familiares y estrés financiero, celebraciones de graduaciones y lanzamientos comerciales que una vez habían parecido imposibles. Carmen tocó el cristal de la ventana, pensando sobre las mujeres que habían pasado por ese salón llevando conocimiento de sus abuelas, trauma de sus viajes para llegar a México y sueños de estabilidad para sus hijos. Muchas habían llegado creyendo que sus habilidades culinarias tradicionales eran inútiles en una economía mexicana que valoró credencial sobre competencia, educación formal sobre conocimiento cultural. El programa las había ayudado a reformular su experiencia como activos valiosos que podrían generar ingreso mientras preservaban tradiciones culturales. Gregorio se paró junto a ella, recordando sus primeras visitas vacilantes al salón cuando aún estaba aprendiendo a verse como estudiante en lugar de maestro, aún descubriendo que su conocimiento comercial necesitaba combinarse con humildad cultural si iba a servir a alguien además de sí mismo. El centro comunitario se había vuelto el sitio de su educación continuada sobre racismo sistemático, discriminación de género y política de inmigración, temas que habían sido abstractos para él durante sus años de acumulación de riqueza concentrada. Sus reflexiones fueron interrumpidas por la aproximación de María, su primera graduada del programa, quien estaba caminando a casa del evento más reciente de su negocio de catering. Llevaba contenedores de comida sobrante que distribuiría a individuos sin hogar, acampando en un parque cercano, continuando la tradición de generosidad que Carmen había modelado para todos sus estudiantes. Su éxito no la había separado de las luchas de su comunidad, sino le había dado recursos para contribuir al bienestar colectivo. Los tres se pararon juntos afuera del centro comunitario, compartiendo actualizaciones sobre los planes de expansión comercial de María, los logros académicos de sus hijos y sus preocupaciones sobre aplicación de inmigración que había aumentado niveles de estrés por toda la comunidad indocumentada. La conversación ilustró cómo éxito personal permaneció conectado a contexto político más amplio, como transformación individual requirió comunidad de apoyo, como soberanía económica permaneció frágil sin cambios de política que dirigieron barreras estructurales. La presencia de María recordó a Carmen y Gregorio que el impacto de su asociación era visible no solo en políticas cambiadas o cobertura mediática, sino en decisiones diarias hechas por gente cuyas vidas habían sido tocadas por su trabajo. La confianza de la joven mujer, abogando por sus intereses comerciales, su habilidad navegando requerimientos regulatorios, su compromiso para contratar otras mujeres enfrentando barreras de empleo, todo reflejó lecciones aprendidas a través de programas que combinaron entrenamiento técnico con educación política sobre derechos y responsabilidades. Mientras se prepararon para despedirse para la noche, Carmen sorprendió a Gregorio preguntando si alguna vez extrañaba su vida previa, el viaje de lujo, restaurantes caros, libertad de no preocuparse sobre pagos de renta mensuales. Su pregunta fue hecha sin juicio, pero con curiosidad genuina sobre cómo alguien procesó cambio tan dramático en circunstancias e identidad. Gregorio consideró su pregunta seriamente, mirando hacia años, cuando su calendario había estado lleno con actividades que generaron riqueza en lugar de significado, cuando sus relaciones sociales habían sido basadas en ventaja mutua en lugar de conexión auténtica,
cuando su sentido de autoestima había dependido de validación externa, en lugar de consistencia interna, con valores que podía articular y defender. «Extraño la seguridad», dijo finalmente. No tener que revisar balances bancarios antes de hacer compras, no preocuparse sobre seguro de salud o ahorros de jubilación. Pero no extraño la persona que era cuando tenía esa seguridad. No extraño la soledad de éxito que requirió que otros fallaran, el vacío de logro que solo me sirvió. Carmen asintió, entendiendo que su respuesta reflejó proceso continuo en lugar de transformación completada. Su propio viaje había involucrado pregunta similar, reconociendo pérdidas mientras abrazaba ganancias, lamentando aspectos más fáciles de vida previa mientras celebraba crecimiento que había sido imposible bajo viejas restricciones. La seguridad financiera permaneció importante, pero ya no definía su identidad o determinaba su sentido de posibilidad. Caminaron las cuadras finales a sus hogares respectivos en silencio cómodo, cada uno procesando el trabajo del día y preparándose mentalmente para las responsabilidades de mañana. Su asociación se había asentado en ritmos que se sintieron sostenibles en lugar de frenéticamente manejados por crisis u oportunidad, estable en lugar de constantemente amenazado por fuerzas externas más allá de su control. El éxito de sus negocios proporcionó fundación para soñar sobre expansión, mientras el éxito de su programa proporcionó evidencia de que su modelo podría beneficiar gente en otras ubicaciones enfrentando desafíos similares. La rutina nocturna de Carmen incluyó revisar el menú del día siguiente, verificar entregas de suministros y leer emails de estudiantes que habían establecido negocios en otras ciudades y querían consejos sobre desafíos que estaban enfrentando. Su influencia se había expandido más allá de la Ciudad de México a través de redes informales de mujeres, apoyando el emprendimiento mutuo, compartiendo estrategias para navegar discriminación y manteniendo tradiciones culturales mientras se adaptaban a prácticas comerciales mexicanas. La noche de Gregorio incluyó planeación comercial similar, pero también tiempo pasado leyendo sobre política de inmigración, reforma de justicia criminal y desigualdad económica, temas que se habían vuelto personalmente relevantes en lugar de problemas sociales abstractos. Su conciencia política evolucionada reflejó comprensión de que interés propio necesitaba redefinirse para incluir bienestar colectivo, que su propia seguridad permaneció conectada a justicia para comunidades que habían sido sistemáticamente excluidas de oportunidades que había tomado por sentado. Ambos se durmieron esa noche con la satisfacción que vino de trabajo significativo, seguros en el conocimiento de que mañana traería oportunidades para servir otros mientras se apoyaron, mantener su amistad mientras persiguieron metas compartidas, honrar su crecimiento individual mientras contribuyeron a transformación comunitaria. Su asociación se había vuelto prueba de que cambio era posible, para individuos, para negocios y para los sistemas que formaron oportunidades disponibles a gente basada en accidentes de nacimiento y circunstancia. La historia de Carmen y Gregorio continúa cada mañana cuando llegan al trabajo, cada vez que un estudiante se gradúa de su programa, cada momento cuando clientes se conectan entre sí sobre comidas preparadas con amor y habilidad. Su narrativa nos recuerda que gente invisible posee talentos visibles, que caída puede volverse subida cuando se mide por valores más sofisticados que acumulación de riqueza, que asociación a través de diferencia requiere humildad, pero ofrece recompensas más sustentadoras que éxito individual. Y aquí está por qué esta historia nos mueve tan profundamente. Nos recuerda que detrás de cada gran comida hay alguien, a menudo invisible, quien vertió corazón, sudor y lágrimas en ese platillo. Enseña que riqueza perdida puede encontrarse de nuevo en conexión humana y que dignidad brilla más que pesos. Las manos de Carmen, cicatrizadas por años de servicio no reconocido, siempre habían sostenido el poder de sanar y transformar. Solo necesitaba a alguien que reconociera ese poder y la ayudara a reclamar la plataforma que merecía. Esta historia sugiere que redención es posible para todos, aquellos que han sido pasados por alto y aquellos que han hecho el pasar por alto, aquellos que han perdido todo y aquellos que nunca han experimentado pérdida real. Ofrece esperanza de que asociación a través de diferencia
no solo es posible sino necesaria, que transformación individual puede crear ondas hacia afuera para crear cambio comunitario, que el trabajo de alimentar otros con amor y habilidad está entre las contribuciones más valiosas que cualquiera puede hacer al mundo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has cocinado para alguien que nunca dijo gracias? ¿Alguna vez te has encontrado invisible en espacios que ayudaste a crear a través de tu labor? Dímelo en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, deja un like y suscríbete para que este mensaje llegue a otra mujer que cocina con su alma. Para más historias emotivas como la de Carmen, haz clic en el enlace del podcast. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Tu presencia aquí significa que historias de transformación y reconocimiento continuarán llegando a gente que necesita escucharlas. Nos vemos en la próxima historia.